Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Parece mentira, pero estamos ya en abril. Realmente este mes no he querido hacer ningún vídeo ni de luna llena ni de luna nueva porque ya tenemos bastante con este potente eclipse que es aquí donde os voy a explicar todo a tope. Y bien, amigos, lo que tenemos que ver es que hay muchos planetas concentrados en un ala de la carta. Básicamente, toda esta gente, todos están implicados, sobre todo Plutón haciendo una cuadratura, Saturno también está por el medio, Marte también está por el medio, pero lo que más llama la atención es que los nodos están implicados. Por eso os tengo que decir que esta luna nueva en Aries, que resulta ser que ocurre cerca del nodo lunar norte, que frecuentemente es citado como el nodo positivo, parece indicar un año que abre y cierra con tragedias. Pueden ocurrir hasta el hecho de miles de personas puedan sufrir una tragedia al mismo tiempo en un solo lugar, como un tsunami o un terremoto, por ejemplo, ¿no? Porque claro, los eclipses de Aries suelen tener esta tónica activa, violenta, ¿no? Y también me tengo que remitir a Marte, que es el regente de Aries, ¿no? Que está en Cáncer, que es su caída y es el mismo regente que está en Aries en el eclipse, lo que llamaríamos recepción mutua. Estarán junto a Júpiter, que todo lo expande, Júpiter todo lo engorda. Y Júpiter sabemos que rige altos rangos burocráticos y eclesiásticos también, por supuesto. Entonces aquí, amigos, parece que el cielo nos quiere contar una historia. Podría ser también de un atentado de índole religioso, que ya tiene bastante con Saturno en Piscis, lógicamente. Pero ojo, también tiende a hacer llano el camino a un conflicto religioso más grande, allí cuando Saturno y Neptuno entren en Aries. Y claro, Júpiter rige a Sagitario, indicando problemas serios en las fronteras, por ejemplo en México, que es un problema que ya se va a ir inflamando poco a poco, así como en otros lugares de las fronteras, ¿no? Zonas tan calentitas de Cachemir, Ucrania, Israel, Taiwán. Y también nos indica un exceso de producción, lo cual deriva de un derrame o pérdidas, algo que cada día es más común en nuestra sociedad, porque se destruye lo que ya no se va a poder vender por cualquier razón. Ya sé que son malas noticias y Mercurio no va a ayudar tampoco, porque con esa conjunción a Urano en Tauro parece hablar de beneficios solo para los más creativos, quienes son capaces de crear y estar en vanguardia en pleno caos. Y hombre, yo no te digo que no puedas abrir un negocio, atreverte a innovar, porque ese Mercurio indica una estrategia bien pensada, original, y como no tiene aspectos, yo diría que es un momento de atreverte a hacer hazañas, ¿no? Comerciales, sobre todo, pero está claro que va a beneficiar más a los signos de tierra. Y ese trígono de Marte a Saturno pues nos habla de la reorganización, disciplina en la religión y en los militares, ¿no? Ejércitos que se preparan para ataques hacia las fronteras. Y por supuesto se esperan eventos accidentales y catastróficos, desde luego. Y bueno, es un buen momento para mirar los aparatos viejos, quizá deshacerse de ellos, revisar tu auto, tus cuentas, evitar ir a lugares que no conoces. En fin, amigos, la cosa está calentita, está claro. Pero bien, vamos a ir por partes y os voy a ir explicando poco a poco porque hay muchísimo de lo que hablar. Este eclipse, como iréis viendo, trae unos parámetros impresionantes. Es potente por naturaleza, más que nada porque, como siempre últimamente, Plutón tiene que estar en el medio de todas las fiestas. Pero ojo, no cunda el pánico, luego os contaré qué es lo que hay que hacer cuando Plutón nos rapta, nos atrapa, nos inocula. Contra esa influencia hay que utilizarlo para nuestro bien y ponernos la vacuna contra sus efectos. Lo primero que os tengo que decir que este eclipse afecta mucho a nuestra consciencia. ¿Por qué? Porque de hecho los eclipses solares son los que hacen que se generen más cambios a nivel del mundo, a nivel mundial. Y en cambio los eclipses lunares no son tan visibles, pero nos afectan más los lunares a nivel personal. Este eclipse aquí en España se va a iniciar a las 1 o las 2 de la madrugada y va a terminar hacia las 7 de la mañana, ya os digo, hora española.
se va a dar en Aries, pero ojo, unas 3 o 4 horas después, tanto el Sol junto con la Luna van a pasar a Tauro, todavía con ese eclipse en proceso. Y con esto ya podemos decir que este eclipse tiene una mezcla de energías completamente contrarias entre sí. Porque por un lado está Aries, que nos indica un inicio, el ser pioneros, que luego os explicaré todo lo que significa Aries, toda esta energía, porque es una energía de mucha acción y de repente va a pegar el frenazo esa energía, no es como si fuéramos en un cohete a toda velocidad, nada más entrar en Tauro vamos a ir completamente lentos. Por eso un toro, una vaca, cuando está pastando en las tierras de Tauro, van haciendo la digestión lenta que se le llama rumiar, lo cual quiere decir el hecho de masticar los animales rumiantes por segunda vez los alimentos que vuelven desde las cavidades del estómago. Y esto ya nos da una clave muy significativa de cómo es Tauro, que disfruta de la comida lentamente. Cuando vas lento por la vida te da más tiempo a disfrutarla, ¿no es así? Porque Tauro disfruta y Aries no piensa, actúa. Y lógicamente si vas rápido por la vida no te da tiempo a disfrutarla, eso está clarísimo. Y como os digo, es una energía muy contradictoria porque Tauro es metódico, disfruta del proceso de la vida, de cómo hacer las cosas. En cambio, hay que ver al guerrero ariano. Además, otro hecho muy curioso que se va a producir en esta lunación, porque ojo, también en este mes es la segunda luna nueva que se da en el mes de Aries. Y esto ya nos sigue hablando de lo mismo, de inicios y comienzos. Sin embargo, debemos prestar atención a esa conjunción del Sol a Júpiter y a la cuadratura que le hace a Plutón. Por un lado está el Sol, la Luna y Júpiter en conjunción, haciéndole una cuadratura a Plutón. Lo que os decía, esta conjunción entre el Sol y Júpiter puede inducir a un exceso de optimismo en general, por tanto, debemos vigilar nuestros bolsillos porque se nos puede ir la mano en compras. Además, también tenemos que considerar que este Júpiter también representa la lucha por nuestros ideales y nuestra fe, aquellas cosas que queremos emprender. Este eclipse además tiene mucho énfasis en la parte de la economía. ¿Por qué? Porque Plutón va a caer entre la casa 10 y 11. Entonces hay que considerar, se van a ir realizando profundas transformaciones a nivel social y a nivel de estructuras que sostienen el mundo. Pero bueno, de esto vamos a ir profundizando luego más adelante en el vídeo. Lo que sí quiero deciros que el eclipse se va a sentir desde unos días antes. No os penséis que ese mismo día se siente, Siempre se va a sentir con más antelación. Desde el día 21 de marzo, que ya comenzó la temporada de eclipses, yo creo que ya podemos estar sintiendo esa energía y nos vamos a ir sintiendo más irascibles. Podemos estar como muy reactivos y es el momento para trabajar con la ira, con la frustración, también cómo nos manejamos ante ciertas situaciones, y también va a ser un momento en el que es mejor evitar confrontaciones y ir observando qué hay detrás también de nuestra manera de reaccionar. Porque nos vamos a sentir durante mucho tiempo con mucha ira y a veces ni siquiera sabemos por qué. La ira siempre es porque hemos reprimido dentro de nosotros muchas emociones y este eclipse nos lo va a poner delante de la cara. Como ya habréis oído a muchísimos astrólogos, es un eclipse híbrido. Híbrido significa que está entre dos signos, porque encima se da, ojo, en el grado 29 de Aries y ya cuando termina el eclipse en el horario español, como os he dicho, irá terminando hacia las 7 de la mañana en Tauro. Por tanto, es una energía de mucha impulsividad para luego, cuando entra en Tauro, poder materializar en la realidad algo que se mantenga en el tiempo, algo que sea estable, algo que de alguna manera nos haga disfrutar también, pero que requiere dejar ir o dejar morir, porque el Sol va a estar haciendo una cuadratura con Plutón, como ya hemos dicho.
También, ojo, Plutón está en Acuario. Entonces, esto quiere decir que una parte de nuestra identidad ya no va a ir más con nosotros, porque el Sol en este momento del eclipse y la Luna es como si tapa nuestra conciencia y algo se va a ir revelando. Es un momento muy revelador en el que van a salir a la luz muchos temas ocultos, algo que nosotros no estábamos viendo. ¿Qué cosas pueden ser? Pues pueden ser cosas de nosotros mismos, de nuestra manera de manejarnos en algún área de nuestra vida, y dependiendo también en qué zona de nuestra carta caiga el eclipse, hay que mirar también dónde tenemos a Marte, porque el tránsito de Marte, que es el regente de Aries, en esa zona de nuestra carta, que es Cáncer, Marte está en Cáncer, pues eso hay que mirarlo porque Marte también nos va a afectar. Y como os decía, Plutón también ahora mismo está en Acuario. Eso nos da muchísima información de lo que este eclipse está moviendo en estos momentos. Sin duda es la muerte simbólica de una parte de nuestra identidad que nos está limitando y que nos está impidiendo el poder avanzar en el camino que realmente nuestra alma quiere que vayamos. Los eclipses siempre vienen a hacer esta limpieza, son siempre finales para nuevos comienzos. Y claro, ya sabemos que este eclipse va a tener que dejar un hueco libre para algo nuevo, y tiene que ser algo muy nuevo al estar Plutón en Acuario. Y al estar el Sol en cuadratura con Plutón puede generar incluso ciertos miedos a nuevas experiencias o cierto miedo a soltar esa parte a la que estamos muy arraigados, algo que nos ha servido durante un tiempo, pero que ya Plutón entiende que esto ya no nos sirve para nada y necesita erradicarlo de nuestras vidas. También es un momento histórico porque a nivel social vamos hacia una nueva sociedad por estar Plutón en Acuario. Vamos aquí con un nuevo paradigma, una nueva sociedad. Es la manera de relacionarnos unos con los otros. Y este eclipse también llega para ir adaptándonos a todo esto nuevo que va llegando. Cambios en nuestras relaciones personales, de pareja, de amistades, de trabajo, etc. Es un momento de mucha horizontalidad en la manera de relacionarnos y se van a dar cambios y nuevas alianzas también. Este eclipse también nos va a mostrar y nos va a traer experiencias que son oportunidades, pero que a la vez también requiere el tener que transitar cierta incomodidad o cierto miedo al estar Plutón por el medio, como siempre. Ya lo conocemos, ¿verdad? Porque ya sabéis, amigos, que Plutón siempre nos trae la manera de que vayamos al encuentro con nuestros demonios internos, que también es una parte nuestra. Y luego, claro, ojo, Marte está en Cáncer y está haciendo también la cuadratura a Quirón. Entonces Quirón, que está en Aries, donde vamos a tener el eclipse, y ojo, como os he dicho, ese eclipse también, porque claro, esto no es por casualidad, ¿no? Este eclipse también, para más INRI, se da en el grado 29, que es un grado muy crítico. El grado 29 siempre es un final, pero es un final para que algo tenga que nacer. Y cuando Marte, en esta cuadratura con Quirón, moviliza muchísimas heridas que tienen que ver con nuestra infancia, nuestro linaje familiar, incluso con temas que vienen muy del pasado o temas ocultos que ahora mismo nos vamos a dar cuenta, como os he dicho, y nos van a explotar. Vamos a tener que estar pendiente de todos estos cambios, de todas estas transformaciones que se van a ir realizando en la sociedad y en las estructuras que la sostienen. Se nos habla de un proceso de transformación, porque este eclipse, sea lo que sea que vayamos a iniciar en nuestra vida, hay cosas que no pueden pasar inadvertidas por Plutón, que se va a encargar de ir dándoles muerte. Entonces, a un nivel personal, también nos va a hablar de cosas de nuestra propia personalidad que se van a tener que ir quedando atrás. También sobre valores, porque la casa 2, que es donde se da este eclipse, indica que es la casa de Tauro, lógicamente, indica lo que valoramos. Otra cosa que me gustaría señalar también es Mercurio,
que está en Tauro en conjunción a Urano, y todo esto está en la casa 2. Ya nos está mostrando que habrá noticias relacionadas con la economía, con el nuevo sistema financiero, porque está claro que va a ir naciendo un nuevo sistema financiero a partir de aquí. Claro, esto no va a ser de la noche a la mañana, por supuesto, pero va a marcar el inicio, a partir del cual se va a ir desarrollando todo esto. Vais a ir notando que van a aparecer noticias en relación a temas climáticos también, a temas de la naturaleza, tormentas, terremotos, todos estos terremotos que están sucediendo en el Anillo de Fuego, en las zonas de América. Es decir, la Tierra ya sabemos que además, como está Urano desde hace tiempo ahí en Tauro, y este eclipse también le afecta, pues tiene a la Tierra bastante movida y a la naturaleza, ¿no? En general. Y sí que es verdad que luego a un nivel personal esto puede marcar que nuestra mente se va a enfocar en adquirir un nuevo valor a nuestra economía. Y también puede ser que encontremos nuevas formas de cómo gestionar nuestra propia economía. Y lo vuelvo a repetir, porque esto que os digo es importantísimo. Vamos a encontrar, tanto a nivel personal como mundial, los gobiernos, etcétera, vamos a encontrar nuevas formas de cómo gestionar nuestra propia economía. Otra cosa que no quiero que se me pase inadvertida, porque tengo tantas cosas que hablar de este eclipse, y antes de que se me olvide os quiero decir que algo muy interesante que se puede ver también es que hay una recepción mutua entre Venus y Mercurio. Una recepción mutua es que cada planeta está en la casa del otro. Venus está ocupando a Géminis y Mercurio estará ocupando la casa de Venus, es decir, y viceversa. Entonces, esto da mucho énfasis a las noticias que vamos a recibir en torno a la economía. Otra cosa interesante, además, es que Venus le va a hacer cuadratura a Saturno, que está en Piscis, acaba de entrar en Piscis, está en los 2, 3 o 4 grados, y esto nos habla de que va a haber restricciones a nivel económico, por supuesto, y como os decía, quizá nuevas leyes que se puedan sacar que impliquen esa restricción debido a la crisis que se va a ir dando cada vez más en aumento. Hay que estar atentos porque la crisis va a crecer y las noticias que vamos a ir escuchando van a ir saliendo en torno a los asuntos económicos, porque por un lado vamos a ir viendo cómo iremos entrando en una crisis y a la vez en ese hueco que va a dejar el eclipse se va a ir poniendo la base del nuevo modelo económico que va a ir surgiendo. Tenemos a Marte en Cáncer y Cáncer es la casa 4 y esto nos indica que las tensiones entre las fronteras se van a ir multiplicando. De hecho, ya sabéis que hay tensiones entre China y Taiwán. Se van a ir incrementando. Como consecuencia de esta posición a un nivel personal, esto a nosotros nos puede generar mareas internas de que debemos cuidar. Como os decía, nuestra ira también nos puede hacer tomar la iniciativa en asuntos de hogar y que haya conflictos dentro de nuestra casa. ¿Por qué? Porque hay una cuadratura entre Marte y Quirón y esto nos muestra cómo actuamos. Tenemos que ver nuestra ira, nuestro enojo. Y esto es verdad que es un arma de doble filo, pues lo que ocasiona es que internamente nos convirtamos en una olla a presión y por tanto lo ideal sería expresarla de una manera mucho más asertiva para dar salida a toda esa ira que tenemos dentro. Porque si no, ya sabéis que hay ocasiones que esas reacciones son inapropiadas y lo importante aquí es que utilicemos todo esto para nuestro bien. Aquí hay que pensar antes de actuar. Aquí en este tema no hay que parecerse a Aries, ¿no? En un nivel más mundano se puede observar como una acumulación de tensión, que puede haber tensiones que pueden estallar, puede haber protestas muy agresivas. Es de lo que nos habla esta atmósfera de este eclipse, ¿no? Como que va a haber muchas reivindicaciones, la gente se puede rebelar contra la autoridad, amplifica Plutón en Acuario. Esto es lo que está abriendo las puertas en un periodo de 20 años de transformaciones radicales en el ámbito social, científico, tecnológico. Esto es lo que abarca Acuario, sobre todo esas 3 áreas, no solamente la del área social,
Saturno desde Piscis está actuando, removiendo nuestros sueños para ver cuáles son realizables y ahí vamos a tener ciertas desilusiones, desde luego, ya hemos hablado de esto. Lo importante también es que hay algunos sueños que vamos a poder manifestar en nuestra vida. Por supuesto, no todo es negativo con Saturno en Piscis. Tener en cuenta que este eclipse se centra mucho en la economía, tanto la nuestra como la mundial. De hecho, el tema últimamente está en boca de todos, en boca del cotilla de Mercurio, es la economía personal y mundial. Y bien, ¿qué os puedo seguir diciendo de Marte? Pues que le hace un le hace un sextil a Urano, que nos habla también de acciones que pueden ser un poco nerviosas, impacientes, porque hay una necesidad muy imperiosa de cambiar las cosas y eso también lo vamos a ir sintiendo. Pero esto también me habla de economía. Este eclipse, yo siempre digo a mis clientes, sal de la rotonda, ¿no? Damos vueltas y vueltas a la rotonda y no encontramos la salida. A veces hay que observar por qué nos mantenemos dando vueltas a esas heridas. Entonces hay que intentar ser más empáticos con nosotros mismos y con esas heridas para ir dándoles salida, entender que ya esto ya ha pasado, que ya no son necesarias, que han sido unas experiencias necesarias en nuestro pasado, pero no quedarnos ahí. Tiene que ver con Aries, ese narcisismo en cuanto a sentirnos los únicos heridos del mundo, e incluso que las personas, las situaciones, sobre todo las personas que nos han hecho daño, este eclipse nos va a ayudar para entender que son personas muy heridas. La persona que hace daño es una persona herida. No es la manera más luminosa cuando no sabemos gestionar las heridas propias y la manera de proteger esas heridas. No queremos permitir que se vea esa parte vulnerable de nosotros mismos. Generalmente, pues lo que os digo, que hay que aprender a salir de ese bucle y este eclipse nos va a ayudar muchísimo. Es buen momento para, de alguna manera, que no nos limite y podamos avanzar. También es bueno para salir de ese victimismo, porque cuando decidimos salir del victimismo es cuando nos liberamos, ¿no? Y ahí es cuando nos vamos a empezar a sentir libres y nos vamos a sentir líderes también y fuertes, fuertes porque Plutón está en el medio. Y luego yo ya os contaré cómo tenemos que vacunarnos y utilizar a Plutón en este momento para nuestro bien. Y bueno, este Sol en Aries de este eclipse, lo que va a despertar también en nosotros, sobre todo es valentía, ¿no? Requiere nuestro coraje, nuestra valentía, para conectar con esa parte nuestra que realmente nos da la fuerza para un nuevo inicio, para un nuevo comienzo, que, como todos sabemos, requiere dejar atrás todo lo que alguna vez o de alguna manera nos ha estado limitando. Tener nuevas visiones, ¿no? Vamos a tener que entender que con esas personas, esas relaciones, esas situaciones, en un marco donde también había ciertas heridas no resueltas, sobre todo, hay que darles otra comprensión, entendernos, comprendernos a nosotros mismos con mucho más optimismo. Es el momento porque al estar en una conjunción exacta con Júpiter, muy cercana, pues nos va a dar optimismo para poder hacer todo esto. Nos va a dar mucho poder para ampliar nuestra visión, y aunque nos duela y aunque nos cueste una parte nuestra que vamos a dejar atrás y nos duele, por supuesto, podemos dejar un trabajo, una relación, una pareja, un familiar, yo que sé, 1000 situaciones que tendremos que dejar atrás. Siempre que Plutón está por el medio sabemos que hay un duelo. Esto va a requerir hacer un duelo con una parte o con ese área de nuestra vida. Además, el regente de Escorpio, donde vamos a tener el eclipse, es que Plutón es el regente de Escorpión, donde vamos a tener el eclipse de luna llena el día 5. Entonces, porque esta luna llena sin duda marca un final emocional, una parte nuestra que puede ser muy arraigada, pero a la vez está claro que muy tóxica, porque no nos permite ese avance y nos tiene bloqueados de alguna manera, y ahí es donde este eclipse va a poner luz en ello, ¿no? Porque ya sabéis que Júpiter es luz,
y nos va a ayudar muchísimo para soltar todo lo que no nos permite ser realmente quienes somos. Este eclipse también nos va a ayudar, por ejemplo, como os digo, a salir de esa rotonda, a salir de esa dinámica, de esos patrones arraigados, pero también sociales. Sobre todo de tener que ir todos por el mismo carril, por el mismo ser parte del mismo rebaño. Este eclipse va a dar personas muy resolutivas que van a dejar de necesitar siempre la aprobación del otro, la validación del otro, que ya no va a necesitar lo que el otro me diga o que el otro me apruebe o que me diga lo que tengo que hacer. Va a dar más personas conectadas con esa necesidad de desenvolverse por sí mismas. Esto cuesta sin duda, requiere un nivel de arriesgar mucho, de superar el miedo. Nos vamos a dar cuenta que realmente vamos a vivir nuestra propia vida. De hecho, el principal objetivo de la vida es vivirla, ¿no? No desde cómo nos han dicho que tenemos que ser, sino desde una forma de vida que requiere mucho autoconocimiento para poder gestionar nuestras emociones, poder ver nuestras luces, nuestras sombras, aceptar nuestras heridas. Esta es la principal razón para poder dejar de sufrir. Donde nos hemos boicoteado, nos hemos encarcelado en algunos momentos. Amigos, veis que Júpiter va a hacer cuadratura con Plutón. Podemos querer imponer o ser muy fanáticos en algunas situaciones, porque es un emplazamiento que nos va a dar la fuerza y la ambición para romper con lo establecido, con eso que nos impide ser quien realmente somos. ¿Qué es lo que yo realmente quiero hacer? Hay que salir del victimismo y dar una nueva mirada a nuestro pasado, incluso una nueva mirada a nosotros mismos. Atrevernos a iniciar las cosas sin la aprobación de los demás. Mercurio va a estar estacionario en el momento del eclipse, amigos, Mercurio en Tauro, y es interesante porque nos va a dar esa posibilidad de poder ver las cosas desde una manera diferente, de revisar temas. Al estar estacionario y luego se pondrá retrógrado, pues va a ser la posibilidad de revisar en qué nos vamos a lanzar. Y seguramente si es algo importante, pues así podremos dar vueltas al asunto, de alguna manera ver esa nueva comprensión, porque esta cuadratura de Júpiter con Plutón nos va a dar la opción de esa nueva mirada a salir de ciertos fanatismos, incluso de nosotros mismos, de necesitar las cosas que se den de manera concreta. Tenemos que ir a adaptarnos porque las cosas se van a ir dando de alguna manera bastante diferente a lo que nos esperamos. En las temporadas de eclipse, las situaciones que se presentan requieren transitar y entender a un nivel más bien del alma, forma parte de esa evolución y requiere hacer ese espacio a ese final. Vemos que esto ya no nos representa de ninguna manera. Y aunque no seamos conscientes, según vaya pasando este proceso, que ya sabemos que es un proceso de 6 meses, vamos a ir empezando a ser más conscientes de lo que era necesario, sintiendo con mucha más fuerza todos estos eventos. Y en la medida de lo posible, al estar Mercurio retrógrado, nos va a ayudar en esa revisión del pasado, dándole un nuevo significado. Es interesante destruir la queja, amigos, porque la queja daña muchísimo. No se nos olvide nunca. Nosotros tenemos la decisión de poder decidir cómo vamos a afrontar las situaciones que se nos vayan presentando. Es hora, amigos, de conectar con esa individualidad, con esa fortaleza, con esa soberanía. Dejar de creer que la solución está fuera, que va a venir un salvador. De pensar que nosotros no tenemos ningún poder ante los acontecimientos, porque los acontecimientos van a ir llegando, positivos, negativos, de todo tipo, pero nosotros somos los que tenemos el poder de decidir cómo lo vamos a afrontar. Y esa es la decisión que lo cambiará todo. Porque lo que se tiene que ir se va a ir y lo que viene, como siempre digo, es lo que conviene. Hay que tener en cuenta también que esta configuración de este eclipse es muy atípico. Primero, porque es el primer eclipse que se va a producir este año en el 2023 de los 4 eclipses que habrá el próximo. Va a ser el 5 de mayo, que será de luna, y los otros 2 se van a dar en octubre, en concreto los días 14 y 28.
Claro, este es el primero y se dan unas condiciones bastante peculiares. Primero porque está a caballo entre dos áreas libres, ¿no? Y en un último grado, un grado 29, ¿no? Casi en el último minuto de Aries, a punto de entrar en Tauro. Además, para más INRI, a pocas horas después del eclipse de Sol y la Luna. Algo curioso es que Júpiter, que está en Aries, también dentro de unos días va a pasar a Tauro ya definitivamente, para no volver a Aries hasta dentro de 12 años. Y por lo tanto, esto ya se ve que va a ser a caballo entre un signo y otro. Influjos con estas dos energías completamente diferentes, por eso es que ahí se van a ir moviendo los eclipses fundamentalmente en esa zona. Son eclipses que representan portales cósmicos, nos afectan a un nivel muy psicológico y emocional, también espiritual, pero a cada uno nos va a influir según nuestra zona de nuestra carta astral, lógicamente. También hay que poner el ojo en cómo funcionan según la casa opuesta, donde cae el eclipse, porque hace juego con los nodos. Por lo tanto, esas dos casas tengo que estar mirándolas con lupa y ver cómo he estado trabajando yo estos asuntos de estas casas en los últimos meses de mi vida, próximos de mi vida, sobre todo los próximos 6 meses, para ir integrando bien estos influjos. También hay que ver los puntos de la carta astral que toca, planetas que toca, dónde está el Sol y dónde está la Luna en mi carta astral. También eso es muy decisivo para cómo me va a influir en mi caso un eclipse de este calibre. Lo importante es qué es lo que nos va a traer este eclipse. Y hay que analizarlo muy bien, hay que entender todos sus aspectos. Ya hemos comentado las circunstancias tan especiales que tiene, ¿verdad? El hecho de que se produzca entre Aries y Tauro requiere comprender y entender la personalidad de ambos para aprovechar estas energías a nuestro favor. Aries representa nuestro impulso, nos invita a la acción, a la iniciativa, a la autonomía. Siempre os he dicho que Aries actúa sin pensar. Es el impulso de probar, de experimentar, de realizarse, de actuar, de no tener ningún tipo de tranquilidad en ningún momento. Es a lo que nos invita este eclipse. Y hay que tener en cuenta que Júpiter está en Aries y por lo tanto esta conjunción triple del Sol, Luna, Júpiter representa algo más de lo mismo, ¿no? Porque Júpiter es un planeta que nos está diciendo realízate. Y en ese signo nos da la capacidad de actuar con mucha vehemencia, puesto que tanto Aries como Júpiter son de temperamento fuego. Y esta presencia de Júpiter combinada con Aries es una oportunidad para volver a escribir el libro nuevo en blanco de nuestra vida. Es como si tú ahora mismo te pusieras a escribir, a reescribir desde cero tu vida, de aquí en adelante. La luna nueva representa siempre un momento semilla, representa los inicios del ciclo sol y lunar, por tanto también representa un momento de iniciativas. Es el momento de poner la semilla y plantearme qué es lo que quiero hacer con ella. Entonces, si abres un nuevo guión en tu vida, este Júpiter te va a ayudar en esa gran oportunidad para saber definir hacia dónde quieres ir y cómo te quieres realizar. Júpiter también significa la fe. Entonces tus metas, tus objetivos van a estar teñidos por Júpiter, en esta fe que te va a dar en esta nueva vida que vas a tener ahora mismo. Ese sentido visionario que nos da Júpiter para poder proyectarnos al más allá, para ampliar horizontes. Nos pide que demos gracias. Es el momento de dar gracias. La gratitud a Júpiter le encanta. Nos dice que seamos muy agradecidos al universo y que trabajemos mucho con la ley de la atracción para que nos traiga lo mejor a nuestra vida. Gracias a todo lo que nos rodea. Al final este eclipse lo que nos trae es una nueva luz, porque Júpiter es la luz en sí misma. Nos va a dar una nueva situación para renacer, y no solo a nivel personal, sino en todos los sentidos y en todos los enfoques de nuestra vida. A esta conjunción Júpiter le da suerte, es muy positiva. Júpiter siempre es positivo, algo grandioso, y hay que tener una amplitud de miras y un agradecimiento sobre todo lo que tenemos, a lo que ya tengo, gracias por lo que tengo,
y no mirar qué es lo que me falta, sino dar gracias por lo que tengo, para traer lo mejor. Así Júpiter nos va a ayudar. El Sol también nos marca un impulso infantil, inocente, esperanzado, sin miedo a lo que venga. Es como me lanzo a la aventura de la vida, porque esto es Aries, ¿no? Y luego, cuando vaya avanzando el eclipse, lo que Tauro nos va a pedir no es lo mismo, ¿no? Porque Aries nos va a pedir ese impulso y Tauro lo que nos va a pedir es que sepamos gestionar los recursos que tenemos, que demos gracias por lo que tenemos. Tauro nos pone una pancarta delante de los ojos y nos dice: aprende a gestionar lo que tienes agradeciendo a la vida. Disfruta, no te obsesiones, no mires lo que tienen los demás, porque eso es desastroso para ti. No te pierdas en eso, porque eso lo único que te va a generar es ansiedad. Te va a generar un mundo de carencias. Tauro nos invita a la abundancia, a lo que ya tenemos y saber disfrutarlo. Contacto con las cosas bonitas, con las cosas simples. Comer, sal, disfruta de la naturaleza, disfruta de tu cuerpo. Este tipo de cosas que a veces se nos olvida. No nos ponemos ansiosos y nos perturba el estar pensando lo que tiene uno, lo que tiene otro. Y es lo que nos indica es: concéntrate en ti, sé autónomo, realízate, atrévete a realizarte en tu vida. No dependas de los demás ni de las circunstancias externas. Y Plutón nos dice: ten el valor de dirigir tu vida y de ser dueño de ti mismo. Y Tauro te dice: no anheles, consolida lo que tienes, disfruta, agradece. Es cierto que este eclipse nos va a hacer bailar con ambos bandos, ¿no? Este doble mensaje que nos quiere mandar este eclipse, pero no es doble, es que hay que utilizar para nuestro bien a los dos juntos, ¿no? El momento es hoy, es como la chispa, ¿no? La chispa que nos da esa esperanza, esa visión, es esa gran oportunidad para comenzar de nuevo. Y ahora os quería hablar, bueno, pues de esa cuadratura de Plutón, ¿no? Porque es importantísima. Aquí estamos hablando de palabras mayores con este Plutón ahí, ¿eh? Hay que tenerlo muchísimo en cuenta. Además va a estar haciendo cuadraturas a los nodos durante muchísimos meses. Y de hecho los 4 eclipses de este año van a estar en ese juego y va a intervenir los nodos y va a intervenir Plutón. Y esto es un mensaje muy potente que nos quiere mandar el cielo, ¿no? Cada uno de estos eclipses va a tener una dimensión extra, una dimensión de tipo kármico muy trascendental. Pero Plutón, ¿qué va a decir aquí? ¿Qué nos dice? Lo que va a decir Plutón aquí a todos estos que están juntitos desde el otro lado, cuadrándose como siempre, pues va a decir: mira, a mí me parece muy bien que tú quieras aprender cosas, pero no te voy a dejar hacerlo tan fácil, porque lo que yo quiero es que abandones antes ciertas cosas, que desnudes, que aprendas a dejar atrás las cosas. Plutón es el ave fénix, que quiere renacer como algo nuevo. Podrías empezar algo nuevo sin dejar atrás todo lo que Plutón quiere que dejes atrás. Sabe perfectamente lo que sobra en tu vida y lo que a ti ya no te viene bien. Plutón te va a invitar a hacer esa transición, por supuesto que también esa transformación. A él le encanta que te transformes. Va a mirar en lo más profundo y va a buscar los tesoros ocultos que tú tienes, que te va a ayudar a saber manejar. Te va a ir dando pistas importantes para que tú aprendas a darte cuenta qué es lo que te sobra, qué es lo que te pesa, qué es lo que no te sirve. Y da igual que tú no lo hagas, porque Plutón no hace prisioneros, Plutón no perdona. Si tú lo haces, perfecto, y si no lo haces, pues lo vas a hacer de manera más dolorosa, porque Plutón te va a obligar desde fuera, que es mucho peor, ¿no? Es cuando en la vida se te presenta algún problema que va a hacer que cambies a la fuerza. Y te va a decir: deja de mirar para afuera, por favor, que no está afuera. Mira hacia adentro. Ahí es donde está tu poder, porque si no vas a caer en celos, en rabias, en ataques de ira, vas a empezar a culpabilizar, a demonizar a los demás y a todos los males del mundo. Es que hacemos lamentándonos, quejándonos. Quejas y los lamentos al final
lo único que hacen es esclavizarnos, nos hacen perder nuestro poder personal, nos hace entrar en nuestras grandes miserias espirituales. Y Plutón va a decir que no lo puede permitir. Por eso, pase lo que pase con este tránsito, de lo que tengo que hacer con este eclipse es tomar conciencia, que si no lo he hecho antes, tengo que hacerme con herramientas que me permitan conocerme a fondo de verdad para descubrir mis verdaderos poderes y mis verdaderos tesoros ocultos y sacar ese diamante que todos tenemos dentro. Plutón te va a decir, el tesoro no está afuera, lo tienes tú, lo tienes dentro, está en tu interior. No culpes, no busques fuera. Nadie los va a encontrar por ti. ¿Dónde vas a encontrar la fuerza, el valor suficiente para rescatarlos y ponerlos en marcha? Para ponerlos en valor, para vivir sin miedo, sin ansia, sin ansiedad. Y es ahí cuando Plutón no lo llevas bien. Porque tú quieres controlar al mundo, tienes miedo de perder todo. Y quieres controlar todo lo que te rodea. Y ahí es cuando vienen los celos, los ataques de ira. Entonces no podemos ser esclavos de Plutón. Tenemos que contagiarnos de su poder. Quitarle su energía. Saber a ciencia cierta que esa parte de Plutón la tenemos dentro. Porque todos tenemos dentro esa parte plutoniana. Cuando tú entras en ese juego de manipulación, de conspiración, de sospecha, de miedo, de rabia, de polarización, extremas ideologías, si no estás conmigo eres mi enemigo, etc. Entonces en eso es donde no tienes que caer. Plutón aquí te va a invitar a conquistar tu poder personal, a transformarte, a no caer en negatividad. Ayudado de Júpiter, te va a invitar a ser muy positivo, a tener mucha esperanza en la vida, que Plutón es el mejor amigo. A mí me encanta Plutón. Siempre Plutón me ha dicho, no caigas en esas miserias. No caigas en querer controlar al mundo, ni querer controlar a los demás. Porque jamás lo vas a conseguir. Ni siquiera tu propia vida la puedes controlar. Lo que me ha pedido siempre Plutón en mi vida es a no controlar, a no caer en el victimismo, a no obsesionarme, a encontrar mi verdadero poder, a fortalecerme, todos los niveles, intelectual, emocional, físico, mental, económico, en las relaciones, en todo lo que puedas, pero eso solo lo he conseguido en mi vida cuando he mirado hacia adentro, sin mirar a los demás, sin dejarme llevar por nadie, sin que me influencien lo que digan de mí. Ahí es donde he visto mi tesoro, mi fuerza. Y en esto va a consistir esta cuadratura de Plutón que está ahí cuadrado porque él entiende que es lo que tenemos que hacer, que está ahí Júpiter, sí, precioso, está el Sol, está la Luna, está en Aries, luego va a tomar la energía de Tauro maravillosa. Y él se ha cuadrado como diciendo, ojo amigos, primero mirarme a mí, estoy aquí. Caballo entre Capricornio y Acuario. Hacerlo tanto es en ese juego en el que nos va a mantener Plutón de una manera muy interesante, porque es donde nos va a ofrecer la gran oportunidad para trabajar con él. Vamos de manera negativa. Es maravilloso que Plutón esté ahora mismo ahí. No hay nada por casualidad, todo es sincronía en nuestra vida. Entonces para mí es un sentido muy positivo para saber afrontar cómo vivir lo mejor posible en función de estos cambios que van a venir. Bien, ya os he dado una chapa muy grande, he tardado en sacar el vídeo, pero me he despachado a gusto. Bueno, una vez más me despido con un fuerte, fuerte abrazo. Hasta la próxima y gracias por estar ahí.